En 2014, después de escuchar tantas historias aterradoras y mitos que rodeaban a la Deep Web, sentí una mezcla de curiosidad y miedo. Decidí sumergirme por mi cuenta en ese mundo oculto, sin saber realmente a lo que me estaba exponiendo. En mi mente, esperaba toparme con lo usual: estafas, mercados negros con ventas dudosas, guías para cometer actos criminales y algunos rincones oscuros donde se traficaba con lo más repugnante, como la pornografía infantil. Sin embargo, sabía que si me adentraba en ese terreno, no solo corría el riesgo de perturbar mi mente, sino también de enfrentarme a problemas legales por el simple hecho de navegar esos sitios. La preparación mental era para lo peor, pero aún así, durante las primeras horas, la experiencia fue mucho más extraña que aterradora. No hay buscadores como Google que faciliten las búsquedas en la Deep Web. En cambio, existen listas y wikis llenas de enlaces extraños compuestos de números y letras sin sentido, sin ninguna pista clara de a dónde podrían dirigirme. Fue una navegación confusa y repetitiva, marcada por páginas inactivas, enlaces rotos y sitios fantasma. Aún así, había mercados digitales donde se ofertaban armas de alto calibre, drogas y otros servicios ilegales, parecidos a un eBay sin control. Pero lo que realmente me impactó fue encontrar salas de chat. Ahí, el lado más sombrío del ser humano se revelaba sin filtro. Personas con trastornos mentales, individuos que amenazaban a otros con violencia, y peor aún, la presencia de usuarios buscando o compartiendo pornografía infantil, en medio de un ambiente de crueldad y deshumanización que parecía no tener límites. Tras horas de navegar ese submundo, llegó el momento en que di con un sitio diferente, uno que terminó por sacudir mi conciencia y que marcó el final abrupto de mi aventura digital. Se trataba de una página web con apariencia simple, casi vacía, que parecía un espacio para algún culto extraño. Apenas contenía algo de texto con referencias religiosas enigmáticas y una dirección de correo electrónico, pero lo que realmente llamó mi atención fue un video incrustado en la página principal. Con ingenuidad y sin prever el horror que me esperaba, decidí reproducirlo. El video estaba grabado con una cámara de baja calidad, como aquellas caseras de principios de los años 2000. Aparecía un hombre cubierto con una máscara, sosteniendo un cuchillo en sus manos. Lo que seguía fue una secuencia escalofriante. El individuo comenzó a cortar algo frente a la cámara, de forma brutal y meticulosa, como si fuera un carnicero en plena faena. Lo que más me heló la sangre fue cuando me di cuenta de que ese algo era un ser humano, una persona viva que gritaba con desesperación mientras sus extremidades eran amputadas una a una. El video no se detenía ahí. Continuaban escenas horribles de decapitaciones, desmembramientos colgados en posiciones grotescas y símbolos extraños que aparecían entre cada toma. Uno de ellos parecía pertenecer a una iglesia, pero completamente distorsionada y siniestra. Aquello no era solo un video de terror, era una evidencia de rituales oscuros, un sitio de reclutamiento para sectas donde se exaltaba la violencia y la brutalidad más extrema. La impresión fue tan fuerte que apagué la computadora de inmediato. El horror de ese contenido quedó grabado en mi mente, y por mucho tiempo no quise ni pensar en volver a la Deep Web. Esa experiencia me enseñó que más allá de las simples leyendas, en la Deep Web existen realidades perturbadoras que pueden cambiar tu forma de ver el mundo y el mal que puede albergar la naturaleza humana. Desde entonces, nunca he considerado regresar a ese oscuro rincón del Internet. La Deep Web no es un lugar para curiosos sin experiencia, ni para quienes temen enfrentar lo más profundo y oscuro del ser humano. Es un mundo que existe en paralelo al Internet común, ocultando secretos y horrores que muy pocos se atreven a descubrir. Trabajo como técnico en informática, especializado en configurar conexiones a Internet, instalar programas y solucionar todo tipo de fallas en computadoras para pequeñas empresas y particulares. Gracias a eso, suelo toparme con historias y problemas que parecen sacados de una película de terror tecnológico. Algunas personas simplemente no saben cómo usar un equipo, y en esta era digital, eso siempre termina en anécdotas insólitas. Una mañana recibo una llamada urgente de un negocio local. Su conexión a Internet está fallando y sospechan que algo extraño está pasando, posiblemente un virus o un acceso no autorizado. Enseguida pienso que alguien habrá desconectado un cable o que descargaron alguna amenaza sin darse cuenta. Me preparo y me dirijo al lugar para revisar el equipo.
Al llegar, el dueño me recibe con un aire de paranoia, hablando sin parar sobre hackers y conspiraciones, especialmente sobre Microsoft y sus sistemas, culpándolos de todo lo malo que pasa. Me conduce hasta la computadora afectada, saco mi portátil y empiezo a revisar la conexión. La computadora usa un navegador anticuado, Internet Explorer, y cuando intento acceder a una página conocida como Google, no carga nada. Entro al centro de redes y veo que no está conectada a ninguna red. Busco las conexiones inalámbricas disponibles y encuentro varias protegidas con contraseña, que evidentemente el cliente no conoce. Entonces aparece una red que no tiene contraseña, solo un nombre extraño formado por números y letras aleatorias. Aburrido y con tiempo de sobra, decido conectar mi equipo a esa red desconocida para ver qué sucede. Uso mis herramientas para analizar la conexión y tratar de identificar su origen. Al principio, todo va normal, pero de repente mi computadora empieza a congelarse por segundos. Luego, sin aviso, el navegador se abre solo y una ventana de chat aparece con un mensaje que dice: «Hola, necesito hablar contigo». Al principio pienso que es solo un programa automatizado, alguna inteligencia artificial o malware común. Pero conforme leo el diálogo, la cosa se vuelve inquietante. El programa me advierte que me desconecte porque estoy entrando a un lugar peligroso. Y entonces comienza a revelar información personal sobre mí: mi nombre completo, domicilio, números de teléfono, detalles bancarios e incluso datos de mis familiares. Mi corazón se acelera y siento un frío que no puedo explicar. La amenaza se intensifica cuando el programa me dice que mi cámara está activa y que no debería mirar demasiado, porque podría ver cosas de las que me arrepentiré. Acto seguido, la pantalla se llena con imágenes grotescas y perturbadoras, que parecen sacadas de los rincones más oscuros y prohibidos de la Deep Web. Rituales macabros, violencia extrema, actos horribles que ningún ser humano debería contemplar. Las imágenes en mi pantalla parecían no tener fin. Videos cortos y perturbadores se reproducían uno tras otro. Escenas de torturas rituales, sacrificios humanos, actos brutales de violencia, escenas de suicidios masivos y material que podría hacer que cualquiera perdiera la cordura. No había forma de apagarlo, la ventana estaba bloqueada y cada intento de cerrar el navegador era inútil. La sensación de impotencia me invadió por completo. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda mientras mis manos temblaban sobre el teclado. Era como si esa red, esa puerta invisible al abismo de la Deep Web, me estuviera castigando por haberme atrevido a entrar. No podía apartar la mirada, aunque cada imagen quemaba mis retinas y me hacía querer salir corriendo. Entonces, el programa volvió a escribir: «Esto es solo una muestra. Lo que aquí ves es la superficie, la verdad oculta que nadie quiere que descubras». Me advirtió que si no me desconectaba inmediatamente, sufriría consecuencias irreversibles, no solo en el mundo digital, sino en el real. El miedo me paralizó. Mi mente daba vueltas intentando comprender cómo un sistema podía tener acceso tan detallado a mi vida personal, que podía controlar mi cámara sin que yo lo notara y que, además, me estaba mostrando esos horrores. Empecé a pensar que no se trataba solo de un malware común, sino de un ente mucho más oscuro, algo que parecía conectado directamente a esa parte oculta de Internet donde nada es legal ni seguro. Intenté de nuevo apagar mi laptop, esta vez forzando el apagado, pero la máquina tardó en responder y parecía resistirse. Finalmente, el equipo se apagó, pero el temblor no me abandonó por un buen rato. Me levanté rápidamente, buscando aire fresco, y me dirigí al baño donde vomité varias veces. El peso de lo que había visto me oprimía el pecho. Después de varios minutos tratando de calmarme, regresé al negocio y miré la computadora del cliente, la que había estado intentando reparar. Para mi sorpresa, estaba conectada a la misteriosa red abierta sin contraseña que había encontrado antes. En apariencia, todo parecía funcionar correctamente ahora. En ese momento, el dueño regresó y me agradeció por arreglar su conexión. No dije nada. Simplemente recogí mis cosas y me fui sin mirar atrás, con la sensación de que había tocado un lugar que debería haber quedado en las sombras. Decidí sumergirme en lo más oscuro de Internet, ese mundo paralelo conocido como la Deep Web o la Dark Web, como prefieras llamarlo. Un lugar oculto a la vista de la mayoría, donde convergen los rincones más sombríos y peligrosos del ciberespacio. Desde redes de pedofilia hasta mercados de drogas,
pasando por vendedores de armas y asesinos a sueldo. No era un acto impulsivo, sino más bien un experimento personal nacido de una mezcla de morbo y una especie de investigación sobre la naturaleza humana. Quería entender cómo el lado más retorcido del ser humano se manifiesta cuando no hay reglas ni límites visibles. Mi vida siempre ha sido cómoda, con recursos suficientes y sin grandes preocupaciones económicas, así que sabía que mi mayor inversión sería el dinero que necesitaría para abrirme paso en ese submundo digital. Con varios miles de dólares en efectivo y criptomonedas, me preparé para la aventura. No entraré en detalles técnicos sobre cómo acceder a esos lugares. Si tienes la intención, solo necesitas un poco de paciencia y cuidado, además de un equipo desechable para proteger tu identidad. Aprendí a la fuerza, tras ser víctima de varias estafas, que la Deep Web no es para los ingenuos. Después de un par de semanas explorando y navegando entre foros y mercados clandestinos, finalmente conseguí algo que llamó poderosamente mi atención: las famosas Red Rooms. Con cierto escepticismo contacté a alguien que me aseguró tener acceso a una transmisión en vivo diferente a todo lo que había visto antes. Pagué lo que me pidieron, unos $500, y recibí un enlace. La cámara mostraba una habitación pequeña, más o menos del tamaño de un dormitorio, con un suelo cubierto de tierra suelta. En una esquina, una enorme roca parecía dominar el espacio. Frente a ella, una piscina inflable llena de agua. No podía imaginar lo que estaba a punto de presenciar. De repente, una parte del techo se abrió y bajaron a una chica, boca abajo, suspendida por los pies con unas pinzas enormes. Sus manos estaban atadas detrás de la espalda y tenía la boca cubierta con cinta adhesiva. Parecía muy joven, tal vez no más de 20 años, y el terror era evidente en sus ojos. Un silencio insoportable reinó por unos segundos. Luego, de detrás de la roca, emergió lentamente una serpiente gigantesca, una anaconda que se deslizó con sigilo hacia la joven, su lengua bífida explorando el aire. La anaconda avanzaba con una calma inquietante, cada movimiento medido, como si supiera exactamente qué iba a hacer. Su cuerpo, grueso y cubierto de escamas brillantes, se extendía por el suelo de tierra mientras su cabeza se alzaba apenas a unos centímetros de la joven atada. Sus ojos eran fríos, calculadores, y su lengua bifurcada se movía de un lado a otro, tanteando el aire en busca de alguna señal, de algún indicio de vida. La chica estaba paralizada por el miedo. Sus ojos abiertos como platos reflejaban el horror absoluto. No había un solo gesto de resistencia, ni siquiera un intento de grito. Solo ese pánico mudo que paraliza y consume al mismo tiempo. Por suerte, o quizás por puro instinto, la joven perdió el conocimiento justo cuando la serpiente extendió su cabeza para acercarse aún más. El silencio se rompió solo con el suave roce de las escamas contra la piel y la tierra. El operador de la transmisión movió las pinzas que la sostenían, haciendo que su cuerpo se balanceara ligeramente, como un juguete en manos de un niño cruel. El tiempo pareció detenerse mientras la anaconda esperaba, inmóvil y acechante, antes de lanzar su ataque. De repente, con una velocidad que sorprendió hasta a mí, cerró sus poderosas mandíbulas sobre la garganta de la chica. Un estrangulamiento implacable comenzó. El cuerpo de la serpiente se enroscó alrededor de ella con una fuerza que parecía capaz de aplastar huesos con facilidad. La escena era brutal, un acto de violencia que desafiaba toda lógica y humanidad. Los minutos pasaron en un crescendo de tensión insoportable, hasta que finalmente la serpiente aflojó ligeramente su presión, se desenrolló y comenzó el siguiente paso: tragar a la víctima entera. Con una mandíbula capaz de desarticularse, fue absorbiendo lentamente la cabeza, el torso y finalmente las piernas de la joven, hasta que desapareció por completo dentro del cuerpo de la bestia. Todo esto ocurrió en silencio, salvo por el leve sonido de la respiración del operador y el eco inquietante de mis propios latidos. La cámara permaneció fija un momento más, capturando el vacío donde antes estuvo la chica, y luego la transmisión terminó abruptamente. Me quedé sentado frente a la pantalla, con la sensación de haber presenciado algo prohibido, algo que ningún ser humano debería ver. Pagué por ese horror, me expuse voluntariamente a esa atrocidad, y ahora llevaba conmigo el peso de una experiencia que cambiaría para siempre mi percepción de la maldad. La Deep Web no es solo un refugio para delincuentes o enfermos, es un espejo oscuro donde se reflejan las pulsiones más bajas y destructivas del ser humano.
Y aunque esta historia termine aquí, sé que hay mucho más allá, en esas sombras digitales, esperando ser descubierto. Supongo que nos veremos en el infierno. Decidí hacer este relato usando un proxy, así que no intentes rastrearme ni buscarme con trucos, porque ya tengo suficiente lío con gente intentando ubicarme como para preocuparme por eso. Todo comenzó hace unos meses, cuando descubrí una fuente confiable de anfetaminas en un mercado oculto de la Deep Web. No voy a mencionar cuál. Vivo en un pueblo tan pequeño y sin vida que ni siquiera los adolescentes venden drogas aquí. Este lugar es más aburrido que cualquier cosa que puedas imaginar. Precisamente esa era una de las razones por las que empecé a comprar speed por internet. Siempre fui muy cuidadoso, ocultando mis bitcoins y asegurándome de que no se supiera nada. Al principio, nunca di mi dirección real, recibía solo paquetes pequeños para consumo personal, y los enviaban a la casa de una señora mayor que vivía cerca. Su enfermera revisaba el correo tarde en el día, así que podía recoger los sobres sin levantar sospechas. Pero mi consumo fue aumentando y terminé metiendo a algunos amigos cercanos en esto. Finalmente, contacté a mi vendedor para hacer pedidos más grandes, suficientes para vender en el pueblo. Empezamos a trabajar como socios, creando una cadena de suministro. Las drogas que antes venían en pequeños sobres ahora tenían que enviarse en cajas más grandes, porque la cantidad era mayor. Los sobres cabían fácilmente en el buzón, pero una caja así tenía que entregarse en la puerta principal. No podía permitir que el cartero tocara el timbre en la casa de un desconocido, así que pedí que los envíos se hicieran directamente a mí. Para entonces ya confiaba lo suficiente en el vendedor como para darle mi dirección real. Me parecía más seguro que otras opciones. De hecho, habíamos desarrollado una especie de amistad virtual. Compartíamos las mismas comunidades de la Deep Web, charlábamos cuando coincidíamos en línea. Mi vendedor tenía un humor raro, a veces bastante divertido, y parecía alguien de fiar. Supongo que eso ayudó a que confiara en él, pero lo que pasó después no fue culpa suya. Un día recibí un paquete que no se parecía en nada a lo que esperaba. Las pastillas parecían las mismas a simple vista, pero tenían un sabor amargo, como si estuvieran hechas de harina. Además, eran demasiado frágiles, se deshacían con solo tocarlas. No sentí ni un efecto, ni una pizca. Me había estafado, eso estaba claro. Cuando revisé el mercado en la Deep Web, noté que todas las cuentas vinculadas a mi vendedor habían sido cerradas de golpe. No dejaron ningún mensaje ni explicación. En un primer momento pensé que simplemente me había engañado y desaparecido, pero algo no encajaba. No parecía el tipo de persona que haría eso. Con la esperanza de encontrar alguna pista, rastreé una de sus cuentas activas en un pequeño foro donde ambos solíamos pasar el rato. Decidí enviarle un mensaje privado para preguntarle qué había pasado con el último envío, que era un fraude total. Pasaron casi media hora sin respuesta y justo cuando empezaba a pensar que no me contestaría, comenzaron a llegar mensajes en ráfaga, uno tras otro. Al principio, un texto frío y directo. La persona que intentas contactar ha fallecido, lo siento. Quedé paralizado al leer eso. ¿Muerto? ¿Cómo? ¿De qué está hablando? Respondí, incrédulo. Pero la conversación no terminó ahí. Los mensajes continuaron llegando, y con ellos una historia que parecía salida de una pesadilla. Era un ermitaño. Nadie tocaba a su puerta en las últimas 3 semanas. Nadie. Luego, algo que heló mi sangre. Ya casi me lo he comido. No desperdicié nada. Apenas tenía comida cuando lo maté. Ni siquiera tuve que vaciar el refrigerador para almacenar su carne. Tampoco he sacado la basura todavía. Me tomó un momento reaccionar. ¿Estás haciendo una broma? Esto es de mal gusto, escribí. Pero la respuesta fue aún más perturbadora. Harina de hueso. ¿Nunca has olido harina de hueso? ¿No tenías jardín cuando eras niño? Eso es lo que usé. El esqueleto era lo único que no sabía qué hacer con él. No podía creer lo que estaba leyendo. ¿Quién era esta persona? ¿De qué hablaba? Por un instante sentí que estaba perdiendo la cabeza. Intenté tomar distancia, racionalizar todo, pensar que era una broma pesada de alguien en la Deep Web. Pero justo cuando pensaba en dejarlo pasar, los mensajes tomaron otro giro. Sabes, en realidad no vives tan lejos de donde estoy ahora. Según la dirección que tengo, tú y este tipo están solo a un par de kilómetros uno del otro, separados por una frontera estatal. Un silencio pesado. Luego,
No es algo bueno, nos veremos pronto. El mensaje final me hizo tragar seco. La amenaza era clara, demasiado real para ser ignorada. En ese momento me di cuenta de que había entrado en algo mucho más peligroso de lo que imaginaba. La Deep Web no era solo un mercado clandestino. Era un lugar donde el miedo y la violencia se entrelazaban con lo virtual y lo real. No sabía si alguien estaba jugando conmigo, o si realmente alguien había desaparecido. Alguien estaba muerto y alguien más estaba muy cerca, vigilando. Desde entonces, cada ruido fuera de mi ventana me hace saltar. Cada sombra parece tener ojos. Intenté borrar mis rastros, usar nuevos proxies, cambiar de lugar, pero la paranoia no se va. Porque en la Deep Web, nada es lo que parece. Y lo que empieza como una simple compra puede convertirse en una pesadilla que no puedes dejar atrás. Desde que tenía unos 12 años, mi vida dio un giro silencioso y oscuro gracias a una vieja computadora portátil que mi padre me dejó usar. Él, por su trabajo, recibía una nueva cada 2 años y pensó que era bueno que me familiarizara con la tecnología desde joven. Así, poco a poco, empecé a explorar el vasto mundo digital y pronto, en la secundaria, escuché rumores sobre una parte de Internet que muy pocos conocen. Un lugar prohibido, escondido tras capas de seguridad, donde circula información y actividades que van más allá de lo legal o moral. Ese sitio era la Deep Web, o como muchos la llaman, la Dark Web. Mi curiosidad me llevó a indagar más. Aprendí sobre proxies, VPNs y comandos para navegar sin dejar rastro, como si caminaras en un terreno minado invisible. Empecé a sumergirme en foros y chats clandestinos, donde otras personas compartían mis inquietudes y secretos. No tenía muchos amigos en el mundo real, así que esta dimensión digital se volvió mi refugio, un espacio donde podía ser otro, manejar varios alias y esconder mi identidad detrás de una pantalla. Entre esos contactos estaba Daniel, un tipo que parecía conocer la Dark Web mejor que nadie. Pasábamos horas navegando, intercambiando sitios ocultos, enlaces encriptados y hasta jugábamos juntos online. Él era mi cómplice, la única persona que sabía que bajo diferentes nombres, en realidad éramos la misma persona. Su lealtad y discreción eran para mí un pilar, incluso cuando nuestras exploraciones comenzaron a tomar un rumbo más peligroso. Durante la universidad, la Deep Web se convirtió en un mercado clandestino que manejaba desde drogas hasta información que nadie debía tener. A través de Daniel y de mis propias búsquedas, conseguí contactar con un vendedor que operaba en mi ciudad. Aunque la junta educativa ignoraba que trabajaba para mí, comprar sustancias como MDMA, éxtasis o marihuana era tan sencillo como teclear unas cuantas direcciones ocultas. Recibía los paquetes en el buzón de mi residencia universitaria sin levantar sospechas. Esto me hacía sentir intocable, casi un maestro invisible. Pero la oscuridad real apareció cuando empecé a toparme con sitios aún más perturbadores, aquellos que no son para cualquiera. Vídeos y contenidos que harían parecer suave hasta la peor de las pornografías, piezas de terror y maldad humana compartidas como si fueran un deporte macabro. Daniel y yo nos sumergíamos en salas de chat exclusivas, hablando con los administradores de estos sitios, personas comunes con trabajos normales, pero con un lado siniestro que no podría imaginarse nadie. Fue así como llegamos a un sitio que nadie en nuestra pequeña comunidad había logrado descifrar, un lugar llamado Cold Body. Un rincón de la Deep Web que es tan oscuro y peligroso que ni siquiera quiero imaginar lo que realmente sucede ahí. El acceso era un desafío técnico. Códigos complejos, encriptaciones que nos hicieron pasar horas frente a la pantalla, casi perdiendo la cordura tratando de entrar. La sensación era extraña, una mezcla entre adrenalina, miedo y una insaciable curiosidad. Finalmente, logramos entrar. Y lo que vimos cambió para siempre mi percepción de la Deep Web y del mundo en general. Las ventanas se multiplicaron en mis monitores mostrando códigos que parecían vivos, y luego un video comenzó a cargarse. No era cualquier video. Lo que apareció era una transmisión en vivo de un sótano oscuro donde la realidad superaba la peor de mis pesadillas. Mientras el video se reproducía en mi pantalla, me di cuenta de que aquello no era una simple grabación para causar impacto o miedo. Era una transmisión en vivo. Allí, en ese sótano lúgubre, personas reales sufrían una tortura indescriptible. Y lo peor era que todo estaba ocurriendo justo frente a mis ojos, sin posibilidad de escapar. El ambiente era opresivo.
La cámara temblaba ligeramente, mostrando paredes grises y sucias, iluminadas apenas por una luz tenue y parpadeante. De repente, apareció un hombre corpulento con barba descuidada y mirada vacía, sosteniendo una pizarra blanca con caracteres extraños y en letras visibles la frase "Cold Body". A su lado, otro individuo con voz temblorosa, hablando en un inglés rudimentario, dio la bienvenida a todos los presentes en la sala de chat que, hasta entonces, yo ni siquiera había logrado comprender del todo. Sentí una mezcla de fascinación y terror. Quise apagar la pantalla, alejarme, pero mis ojos estaban pegados al monitor. Los usuarios en el chat virtual comenzaron a intercambiar mensajes en varios idiomas. No entendía mucho, pero las pocas frases en inglés eran lo suficientemente claras para ponerme los pelos de punta. Disparadle otra vez. No dejen que muera rápido. Queremos más. Las víctimas aparecieron una tras otra. Una mujer encadenada, cubierta de hematomas, gritando y suplicando por su vida. Intentaba soltarse, pero sus ataduras eran firmes. Cuando el agresor apretó el gatillo, el ruido seco y las manchas de sangre llenaron la pantalla. Mis manos temblaban, mi respiración se aceleraba y un nudo se formaba en mi garganta. No podía creer lo que estaba pasando, pero tampoco podía apartar la mirada. A cada segundo que pasaba, la crueldad se volvía más insoportable. Aquellos hombres enmascarados con vestimentas negras y máscaras de esquí comenzaron a mutilar los cuerpos, como si fueran piezas en un macabro tablero de ajedrez. Cuchillos, taladros inalámbricos y otros instrumentos que jamás hubiera imaginado ver en manos humanas se usaban para despedazar carne y hueso. Uno de ellos llegó al extremo de profanar el cadáver de manera inimaginable. La transmisión duró lo que parecieron horas, aunque no sé si fueron minutos o segundos, el tiempo perdió sentido. En el chat, el frenesí crecía. Los usuarios alentaban, celebraban y pedían más. Algunos se dirigían directamente a los torturadores con órdenes, como si fueran jefes en una oscura reunión. Fue entonces cuando la pantalla me lanzó un escalofrío indescriptible. El hombre con la pizarra me miró directamente a través de la cámara, sus ojos manchados de sangre fijos en mí. Un miedo paralizante me atravesó el cuerpo. Sentí que me estaba observando, que sabía que yo estaba ahí, viendo todo. Momentos después, los mensajes en el chat comenzaron a inundar la pantalla con mis alias y apodos. Mi nombre de usuario estaba siendo mencionado una y otra vez, en una especie de llamado oscuro que me dejó helado. Intenté cerrar las ventanas, apagar la computadora, desconectarla de la corriente, pero todo parecía inútil. La aplicación no respondía, como si estuviera atrapado en una red invisible. La realidad golpeó con fuerza. Aquellos monstruos sabían quién era yo, tenían acceso a mis datos. No era solo una amenaza virtual. Mi vida y la de las personas cercanas estaban en peligro. Fue entonces cuando llegaron los mensajes con las fotos robadas, imágenes mías, de mis amigos, mi familia, capturadas sin que yo supiera cómo ni cuándo. Direcciones, correos electrónicos, información personal expuesta sin filtro. Un acto de violencia digital que superaba la física. Me di cuenta de que mi falsa sensación de invulnerabilidad había sido una ilusión. No importaba cuán hábil fuera para navegar anónimamente en la Deep Web. Estas personas eran expertos en rastrear, atacar y dominar. Desde aquel momento, mi vida cambió para siempre. Dejé de ser solo un curioso que quería explorar los rincones oscuros de Internet. Me convertí en alguien que debe permanecer oculto, vigilante y precavido, porque el poder que estas organizaciones tienen es real, implacable y aterrador. Tras desconectar la computadora, me quedé sentado en la oscuridad sin saber qué hacer. La mente me explotaba con pensamientos que intentaban procesar esa pesadilla. El miedo ya no era solo por mí, sino por todos los que me rodeaban. Mi familia, mis amigos, incluso Daniel, quien desde entonces no respondió a ninguna llamada ni mensaje. Sentí que estábamos atrapados en una telaraña invisible, tejida por aquellos que manejaban ese sitio infernal. Durante días intenté mantener la calma, aunque la paranoia crecía sin control. Cada sonido, cada sombra parecía ser una amenaza. No podía dejar de pensar que cualquier error, cualquier movimiento en falso, podría ser detectado y usado en mi contra.
Aún así, la curiosidad y el deseo de entender lo que había sucedido me empujaban a buscar respuestas, aunque sabía que era una locura. Conecté con algunos contactos antiguos en la Deep Web, preguntando discretamente si alguien había oído hablar de Cold Body o de transmisiones similares. Las respuestas eran vagas, evasivas o directamente inexistentes. Parecía que nadie quería siquiera mencionarlo. Me di cuenta de que estaba frente a un nivel completamente distinto de oscuridad digital, un abismo que nadie en la comunidad quería cruzar. Intenté también alertar a las autoridades, pero rápidamente comprendí que no había nada que pudieran hacer. Los organismos oficiales simplemente no tienen el alcance ni la capacidad para combatir algo tan profundamente escondido y protegido. La sensación de impotencia fue aplastante. La noche me trajo insomnio y pesadillas. Soñaba con las imágenes, con los rostros de aquellos que vi sufrir, con el hombre que me miraba fijamente desde la pantalla. A veces parecía que esas pesadillas querían advertirme, o quizás castigarme por haberme metido donde no debía. Los días siguientes recibí mensajes más inquietantes. No solo fotos, sino información sobre mis movimientos, correos electrónicos y conversaciones privadas. Mi privacidad había sido destrozada. Sentí que estaba siendo vigilado constantemente, que la frontera entre lo virtual y lo real se había borrado. Daniel nunca volvió a aparecer. Solo podía imaginar qué habría sido de él. Tal vez había sufrido el mismo destino que las víctimas en esa transmisión, o quizá logró escapar. Esa incertidumbre me consumía. Finalmente comprendí que la Deep Web no era un simple lugar de curiosidad o rebelión digital. Era un mundo oscuro, lleno de monstruos reales que operaban en las sombras, más allá del alcance de la justicia y la luz. Un sitio donde el mal se manifiesta en su forma más pura y despiadada. Por eso, hoy comparto esta historia, no para atraer más ojos hacia ese infierno digital, sino para advertir. No hay gloria ni conocimiento que valga la pena cuando la oscuridad puede atraparte y no soltarte jamás. Los días posteriores a aquella noche fatídica se convirtieron en un constante estado de alerta. Cada vez que encendía mi computadora, un escalofrío recorría mi espalda, esperando que alguna de esas ventanas negras con mensajes amenazantes apareciera nuevamente. Llegué a desconfiar incluso de mi propia sombra, sintiendo que estaba siendo seguido aunque no podía probarlo. La realidad se había convertido en una mezcla difusa entre paranoia y temor real. Decidí cambiar de rutina, evitar lugares habituales y limitar mi uso de Internet al mínimo indispensable. Sin embargo, incluso los métodos más simples para proteger mi anonimato parecían insuficientes. Los archivos con mis fotos y datos personales que recibí no fueron un error ni un fallo de seguridad accidental. Alguien quería asegurarse de que yo supiera que estaban ahí, vigilándome. Me preguntaba constantemente quién podría estar detrás de todo esto. ¿Eran simples psicópatas? ¿Una red organizada? ¿O acaso un grupo con recursos y alcance que sobrepasaban cualquier lógica? En la Deep Web, donde la ley y la moral son solo palabras olvidadas, cualquier cosa es posible. Descubrí que no existía un solo tipo de usuario, desde simples curiosos hasta criminales que movían millones sin levantar sospechas. Lo que más me aterraba era la normalidad con la que estos individuos operaban. Daniel, con quien compartí tantos años navegando en la oscuridad, no era un monstruo. Era una persona común con sueños y miedos que sin embargo se vio arrastrado hacia este abismo. Al pensar en eso, comprendí que cualquiera podría caer en esa red si no tiene cuidado. Cada vez que intentaba comunicarme con viejos conocidos en la Deep Web, la respuesta era evasiva o un silencio pesado. La mayoría parecía saber algo, pero nadie quería hablar. Es como si hubiera una regla tácita: lo que se ve no se dice. Ese silencio era otro tipo de amenaza. Mientras tanto, mis noches se llenaban de insomnio. Las imágenes grotescas, las voces, las súplicas de las víctimas seguían presentes en mi mente, incluso cuando el sol iluminaba la ciudad. Intentaba distraerme con música, juegos o libros, pero la sombra de Cold Body nunca se alejaba. Sentía que esa experiencia me había cambiado, que había atravesado una puerta que no se puede cerrar. La Deep Web ya no era solo un lugar de juegos o compras ilegales, era un pozo profundo lleno de horrores que preferiría no haber conocido nunca. Por eso, ahora que te comparto esto, quiero que entiendas que la curiosidad, aunque natural, puede llevar a lugares donde no hay vuelta atrás. Este relato no es solo un aviso, sino una advertencia personal.
Hay rincones en Internet que no están hechos para nosotros, que esconden secretos demasiado oscuros y peligrosos para cualquier mente sana. Con el paso de las semanas, la presión y el miedo no disminuyeron. Al contrario, parecían crecer con cada minuto que pasaba. Sabía que estaba siendo vigilado, acechado no solo en el mundo digital, sino también en el real. La frontera entre ambos se había desvanecido. Cada llamada perdida, cada mensaje sin respuesta, aumentaba mi sensación de aislamiento y vulnerabilidad. Intenté cortar lazos, cambiar de números, mudarme a lugares nuevos, pero el alcance de aquellos que operaban desde la Deep Web era mucho mayor de lo que imaginaba. Sus redes estaban tejidas con una precisión y malicia escalofriantes, y nadie estaba realmente a salvo. Daniel desapareció sin dejar rastro. Nadie sabía de él, y yo no tenía fuerzas para buscarlo ni enfrentar la verdad que temía, que probablemente había sido atrapado, o peor. Su silencio era un recordatorio constante del precio que podía costar la curiosidad y la imprudencia. Hoy, después de todo lo vivido, puedo decir que jamás volveré a pisar esos territorios oscuros de Internet. La Deep Web no es un lugar para aventureros ni para quienes buscan emociones fuertes. Es un territorio donde habitan las peores pesadillas humanas, donde la crueldad y la maldad son moneda corriente, y donde el anonimato se usa para esconder horrores inimaginables. Compartir esta historia no es un acto de valentía, sino de advertencia. No busquen en la Deep Web lo que no están preparados para enfrentar. No intenten descifrar esos códigos ni abrir esas puertas, porque detrás de ellas no hay solo secretos, sino monstruos reales que esperan, observan y no dudan en arrastrarte al abismo. La oscuridad que vi no solo cambió mi vida, sino que también me enseñó la lección más dura. Algunas cosas están mejor sin ser descubiertas. La Deep Web es uno de esos lugares, un infierno digital donde la justicia no llega y la esperanza muere en silencio. Si algo dejo con este relato, es la esperanza de que nadie más caiga en esa trampa, que la curiosidad no sea el precio para enfrentar horrores que ni siquiera en las pesadillas se podrían imaginar. He pasado bastante tiempo explorando la Deep Web. No soy ningún experto en ciberseguridad ni en tecnología avanzada, pero logré adentrarme y conocer algunos de los rincones más ocultos y peligrosos de Internet. Mi interés inicial fue la curiosidad. Me fascinaba la idea de que existiera un mercado digital tan extenso dedicado a todo tipo de productos ilegales, accesible para quien supiera cómo entrar, y sin que las autoridades pudieran intervenir fácilmente. Entre todos esos lugares, Silk Road se volvió mi favorito. Era como navegar en una tienda en línea normal, como Amazon o eBay, pero con la diferencia de que allí se comerciaba con sustancias prohibidas. Todo parecía demasiado sencillo. El anonimato que ofrecía la red, las transacciones con bitcoins y la aparente ausencia de rastros. Aunque era consciente de los peligros, me sentía confiado, casi invencible, cegado por esa falsa sensación de seguridad. Nunca pensé que algo pudiera ir mal, hasta que un día común, tras hacer un pedido como de costumbre, recibí un mensaje que cambió todo. Era tarde. Estaba descansando tras un día largo de trabajo cuando abrí Twitter para distraerme un rato. No esperaba nada fuera de lo normal, pero había un mensaje directo nuevo. Venía de una cuenta sin foto ni nombre, creada ese mismo día, y al leerlo, mi corazón se paralizó. Sé lo que estás comprando en Silk Road. No tienes idea de cómo proteger tu identidad, te tengo. Y si no haces lo que te pido, iré con la policía. Sentí que me caía un peso enorme. ¿Cómo sabía esa persona sobre mis compras? ¿Acaso había cometido un error, dejado alguna pista? Mi mente no dejaba de darle vueltas. Intenté convencerme de que era una mentira, un engaño para asustarme. Le respondí, intentando aparentar seguridad, negando todo y retándolo. Pero su siguiente mensaje fue aún más aterrador. Mencionó nombres que solo alguien cercano a mí podría saber. Información personal que jamás había compartido en Internet. Mi respiración se volvió pesada y las manos comenzaron a temblarme mientras leía ese mensaje. Los nombres de mis padres, el nombre de un profesor de mi secundaria, detalles que no deberían estar al alcance de nadie, menos de un extraño detrás de una pantalla en la Deep Web. Me sentí desnudo, vulnerable, como si alguien hubiera estado observándome sin que yo lo supiera. Intenté mantener la calma, aunque por dentro el pánico crecía a pasos agigantados. ¿Cómo había llegado a esta situación?
Siempre pensé que usar Tor me hacía invisible, que mis transacciones en Bitcoins eran seguras y anónimas. Pero ahora todo parecía una mentira, una ilusión que se desmoronaba ante mis ojos. El chantajista me dejó claro que sabía demasiado, y que no dudaría en exponer todo si no cedía a sus exigencias. No mencionó cuánto dinero quería, solo dejó claro que si no cumplía con lo que pedía, enviaría la información a las autoridades. Ese ultimátum me destrozó. La paranoia comenzó a apoderarse de mí. Cada sonido, cada notificación era una posible amenaza. Empecé a revisar obsesivamente mi historial de navegación, intentando encontrar algún fallo, una pista de cómo habían podido rastrearme. Pero todo parecía en orden, o al menos eso pensaba. ¿Sería posible que alguien hubiera logrado vulnerar mi anonimato a través de alguna brecha en la red? ¿O acaso había cometido un error sin darme cuenta? Me costaba creer que un simple mensaje en Twitter pudiera contener tanta información privada. La idea de que alguien vigilara cada uno de mis movimientos en la Deep Web me paralizaba. Pasaron horas, días. Me aislé, no quería contarle a nadie por miedo a que la policía apareciera en casa o que mi familia se enterara de lo que estaba haciendo. La culpa me carcomía y la angustia era insoportable. Me debatía entre pagar el chantaje, aceptar que mi vida había cambiado para siempre, o enfrentar las consecuencias de confesar y dejar que la justicia hiciera lo suyo. Intenté bloquear la cuenta que me amenazaba, creyendo que así podría liberarme de esa pesadilla, pero el miedo persistía. ¿Y si esa persona tenía otras formas de contactarme? ¿Y si no era un simple chantaje, sino el comienzo de algo mucho peor? Cada llamada telefónica, cada sonido extraño me hacía saltar del susto, y la ansiedad me acompañaba incluso en mis sueños. La Deep Web, ese mundo que al principio parecía fascinante y misterioso, se había convertido en una trampa mortal. La sensación de control que creía tener se evaporó, y con ella, la ilusión de poder manejar mi curiosidad sin consecuencias. Comencé a investigar cómo otros usuarios habían sido detectados. Leí foros, testimonios de víctimas de chantajes y hackeos. Descubrí que no era el único, que la Deep Web está llena de depredadores digitales que acechan a los incautos, dispuestos a aprovechar la más mínima falla para extorsionar y destruir vidas. El tiempo pasó, y aunque no recibí más mensajes de la cuenta bloqueada, la sombra del miedo nunca se disipó. Me obligué a alejarme de Silk Road, de cualquier mercado oscuro y de la Deep Web en general. La lección había sido dura, demasiado cercana, y no estaba dispuesto a arriesgar más. Ahora, cuando pienso en esa época, me doy cuenta de lo ingenuo que fui al creer que estaba protegido. La Deep Web no es un refugio seguro ni un lugar para experimentar sin consecuencias. Es un laberinto oscuro, lleno de ojos vigilantes y trampas invisibles. Y aunque uno crea que puede controlar el juego, la realidad es que siempre hay alguien al acecho, listo para aprovechar el menor error. Después de aquel episodio, mi vida cambió para siempre. La sensación de vulnerabilidad me acompañó durante semanas, como una sombra constante que no me permitía respirar con tranquilidad. Me di cuenta de que la falsa seguridad que ofrecía la Deep Web era solo un espejismo, una trampa diseñada para atrapar a los desprevenidos. Nunca más volví a entrar en Silk Road ni en ningún otro mercado oculto. Cerré todas mis cuentas, eliminé cualquier rastro que pudiera tener en esa parte de Internet y cambié mis hábitos digitales por completo. La paranoia me hizo entender que la tecnología que usaba para protegerme también podía ser la que me traicionara. Lo que comenzó como una curiosidad inocente se convirtió en una pesadilla que me enseñó a respetar los límites y a no subestimar el poder y la vigilancia que existen en esos rincones oscuros. La Deep Web no es un lugar para jugar, ni para probar suerte, ni para pensar que uno está completamente seguro solo por usar herramientas especiales. Es un mundo lleno de peligros reales, donde la privacidad es solo una ilusión y donde las consecuencias pueden ser devastadoras. Hoy, mirando atrás, solo puedo decir que tuve suerte de salir sin mayores problemas, pero que la experiencia me marcó para siempre. Si algo puedo compartir con quien escuche esta historia, es que no se dejen llevar por la falsa sensación de invencibilidad que ofrece la Deep Web. Hay gente ahí afuera vigilando, esperando un error, acechando silenciosamente para aprovecharse de quienes creen que están protegidos. No soy un experto, no soy un hacker ni un genio tecnológico. Soy solo alguien que aprendió de la manera difícil que en ese mundo.
La curiosidad puede ser peligrosa y la confianza ciega puede costarte mucho más de lo que imaginas. Hace tiempo que empecé a interesarme por lo que llaman la Deep Web, ese rincón oscuro de Internet que casi nadie conoce bien. No soy experto en tecnología ni seguridad digital, pero la curiosidad me llevó a buscar cómo entrar allí. Encontré un video que explicaba el acceso, lo hice rápido, sin mucho cuidado ni precaución, y pronto me di cuenta de que fue un error. Desde un inicio cometí la tontería de usar Windows para navegar por esos sitios. Sé que es la peor idea posible porque es el sistema operativo más atacado por hackers. Con un poco de investigación, supe que lo mejor es usar una versión de Linux que pueda arrancar desde una memoria USB, pero pensé que si algo pasaba con mi computadora, no podría simplemente comprar otra. Entonces decidí usar mi tablet Android con varias aplicaciones de VPN para intentar mantenerme seguro. Sí, suena ingenuo, y lo fue. Una vez dentro, me sentí como un niño que entra a una tienda llena de cosas prohibidas, sin saber qué es todo eso pero fascinado por mirar. Sé que en esos lugares se puede encontrar material terrible, desde escenas de violencia extrema hasta grupos que promueven abusos inhumanos. Y lamentablemente me topé con uno de esos contenidos que me hizo sentir muy mal, hasta el punto de querer apagar todo y salir corriendo. Fue una sensación horrible, algo que sé que no voy a olvidar jamás. A pesar de eso, decidí continuar explorando durante varias horas, casi hasta las 3 de la madrugada. Escuché que la noche es el mejor momento para navegar la Deep Web, porque hay menos usuarios y menos riesgo, o al menos eso dicen. Durante mi recorrido, vi que hay muchas comunidades religiosas extrañas, personas que se autodenominan satanistas, aunque me da la impresión que la mayoría son jóvenes buscando rebelarse contra sus familias o la sociedad. No me meteré en temas de religión, pero la presencia de esas sectas virtuales es notable. También encontré un montón de blogs con teorías conspirativas que oscilaban entre lo ridículo y lo fascinante. Había desde afirmaciones sobre celebridades siendo reptilianos, o agentes secretos de sociedades ocultas, hasta relatos de experimentos humanos secretos y supuestos viajes a otras dimensiones. Había uno que decía haber encontrado un portal a otra realidad, entrando por un agujero que un conejo había hecho en el suelo. No puedo creer que alguien se tome esas cosas en serio, pero allí estaban. Por supuesto, la Deep Web está llena de sitios ilegales, mercados de armas, drogas, pornografía prohibida, hackers que venden sus servicios, sicarios ofreciendo contratos y mucho más. Incluso había un lugar donde vendían billetes de dólares robados que estaban destinados a ser destruidos. Algo que me pareció surrealista, pero que explica por qué la economía se siente tan inestable. Pero no todo era oscuro y peligroso. En medio de todo encontré proyectos interesantes, como un programador que desarrollaba su propio sistema operativo personalizado, con juegos y herramientas útiles. También había comunidades de personas de mente abierta, aunque con cierto toque paranoico, que buscaban crear cultos ficticios o grupos alternativos para compartir ideas. En un punto, llegué a un sitio que aseguraba que podías ver a través de las webcams de otras personas conectadas a Internet. Por pura curiosidad, entré, pero solo encontré a un grupo de personas ordinarias, adolescentes con poca vida social, viejos que parecían aburridos, gente viendo transmisiones en vivo o jugando videojuegos. No había nada realmente perturbador, solo personas distraídas que no sabían que alguien los estaba mirando. Fue en ese momento cuando, casi sin darme cuenta, pensé que tal vez alguien podría estar intentando espiarme a mí también. Unos minutos después, recibí una llamada inesperada por Skype desde un número desconocido. Al contestar, solo hubo silencio, y luego una voz de hombre mayor que me dijo que me veía bien. Fue suficiente para darme un susto tremendo. Colgué inmediatamente. Borré todas las aplicaciones relacionadas con la Deep Web de mi tablet y reinicié mi router. No tengo idea de cómo ese desconocido consiguió mi número de Skype, y honestamente prefiero no saberlo. Solo sé que la Deep Web no es un lugar para aventureros imprudentes como yo. Si alguien quiere meterse allí, le recomiendo encarecidamente que investigue mucho, que se prepare con sistemas seguros, VPN confiables y consejos de expertos. Esto no es un juego. Desde aquella noche las cosas no han sido igual para mí. En los últimos meses he estado viajando constantemente, casi cada 2 noches cambio de hotel, tratando de evitar sentirme demasiado cómodo en ningún lugar.
No sé exactamente qué me persigue ni qué consecuencias tendrá todo esto, pero la sensación de peligro es real y constante. La Deep Web no es solo un lugar con secretos oscuros, sino una red de amenazas invisibles que pueden tocar tu vida sin que lo esperes. Mi advertencia final es simple. Si vas a aventurarte en ese mundo, hazlo con conocimiento, con respeto y, sobre todo, con mucha precaución. Porque a veces, lo que parece solo una curiosidad, puede volverse una pesadilla que no podrás apagar. Recuerdo con total claridad la primera vez que oí hablar de la Deep Web. Tendría alrededor de 14 años y estaba en la secundaria. No era un tema que se mencionara abiertamente, más bien parecía un rumor, casi una leyenda urbana que solo unos pocos conocían. Se decía que en ese rincón oculto de Internet se podían conseguir drogas, armas y cosas aún más perturbadoras. La idea me fascinaba y me daba miedo a la vez. Mi curiosidad, como suele pasar en esa edad, siempre vencía al temor. Un día en la clase de computación, donde el profesor casi ni prestaba atención y nos dejaba hacer lo que quisiéramos frente a las pantallas, mis amigos y yo nos aburríamos fácilmente, así que siempre terminábamos metiéndonos en cosas que no debíamos. Esa jornada no fue diferente. Uno de mis compañeros, al que llamaré Tomás para cuidar su identidad, sacó a relucir el tema de la Deep Web. Al principio apenas le hicimos caso porque ya habíamos escuchado esas historias antes, pero él insistió y nos contó que había encontrado un tutorial para entrar a esa parte oculta de Internet y que podíamos intentarlo. La idea de hacerlo en la escuela, usando las computadoras públicas, no parecía muy sensata, pero la adrenalina de hacer algo prohibido era demasiado fuerte. Tomás nos aseguró que no sería nada grave, que lo peor sería ver anuncios de drogas o armas ilegales. Yo, que por aquel entonces no tenía idea real de los riesgos que esto implicaba, me dejé convencer. Así empezó nuestra aventura, o mejor dicho, nuestra gran equivocación. Entre risas nerviosas y miradas cómplices, buscamos cómo acceder a la Deep Web. Tomás, que parecía tener algo más de conocimiento, nos guió a través de un tutorial improvisado usando proxies y el navegador Tor para intentar mantenernos protegidos. En retrospectiva, todo fue demasiado ingenuo y sin preparación. Mi corazón latía con fuerza a cada paso, como si avanzáramos hacia algo desconocido y peligroso. Cuando finalmente cargó la página principal de la Deep Web, nos miramos, nerviosos pero emocionados. Habíamos cruzado un umbral hacia lo oculto. Al principio lo que vimos no fue tan diferente de lo que Tomás había descrito. Anuncios de drogas, armas, documentos falsos y otros negocios ilegales. No parecía tan aterrador, tal vez solo era una exageración de nuestras mentes jóvenes. Pero pronto todo cambió. Uno de mis amigos, a quien llamaré Nico, hizo clic en un enlace que no parecía gran cosa. Decía algo sobre cocina avanzada. Nos extrañó, pero no sospechamos nada. La página tardó en cargar y cuando lo hizo nos dejó paralizados. No era una receta común, ni nada relacionado con comida normal. Era un manual escalofriante y detallado, con imágenes y descripciones gráficas, que explicaba cómo preparar a una persona, y no cualquier persona, sino específicamente mujeres. Al principio pensé que era una broma de mal gusto o algún tipo de sátira, pero conforme leíamos, el tono frío y serio con que estaba escrito no dejaba lugar a dudas. Era un texto calculador sin rastro de humor, como si se hablara de deshuesar un pollo, pero la víctima era humana. Sentí un miedo paralizante. Mis manos temblaban, me faltaba el aire, y podía ver en el rostro de mis amigos la misma confusión y horror. Incluso Tomás, que había sido el más valiente, se alejó de la computadora murmurando que eso era demasiado. Intenté apartar la mirada, pero las imágenes quedaron grabadas en mi memoria. Lo más inquietante vino después cuando leímos sobre cómo mantener viva a la víctima durante todo el proceso, para que el trabajo fuera más eficiente. La palabra proceso retumbaba en mi cabeza como un eco macabro. Era una crueldad inimaginable, un desprecio absoluto por la vida humana. En ese momento me sentí enfermo, casi vomitando sobre el teclado. Quisimos salir de allí, pero había algo que nos mantenía pegados a la pantalla. Necesitábamos entender cómo podía existir algo así. Finalmente fue Nico quien rompió el hechizo y cerró la página de golpe, como si eso pudiera borrar lo que habíamos visto. Pero el daño ya estaba hecho. El silencio en el aula fue absoluto.
Nadie se atrevía a hablar como si pronunciar aquello lo hiciera aún más real. Después de unos minutos eternos, Tomás susurró que debíamos salir. Sin pensarlo, apagamos las computadoras y nos alejamos, pero lo que habíamos vivido nos perseguiría para siempre. Salimos del aula casi sin hablar, caminando por los pasillos como si hubiéramos visto un fantasma. Todo alrededor parecía normal, pero nosotros ya no éramos los mismos. Miraba a la gente a mi alrededor, los profesores, los compañeros, y me preguntaba cómo era posible que en algún lugar del mundo alguien pudiera concebir y escribir algo tan monstruoso. Aquella tarde fue como estar envuelto en una niebla densa. Cada paso que daba, cada rostro que veía, me recordaba que esa oscuridad existía, que no era un mito ni una exageración, sino una realidad aterradora escondida a plena vista. Llegué a casa con la cabeza llena de imágenes y palabras que me quemaban el alma. No podía dormir. Cerraba los ojos y volvía a ver esos detalles fríos, esa voz impersonal describiendo el horror como si fuera un manual técnico. Me sentía sucio, culpable por haber entrado aunque fuera por pura curiosidad. Al día siguiente, mis amigos y yo evitamos hablar del tema. Era como si ponerlo en palabras pudiera despertar de nuevo a ese monstruo. Nos prometimos no volver jamás a la Deep Web, ni siquiera mencionar su nombre. Pero sabíamos que esa experiencia ya nos había marcado para siempre. Pasaron los años y nunca he vuelto a entrar en esa parte oscura de Internet. Sin embargo, a veces me encuentro pensando en aquello, preguntándome cuántas personas más estarán allí, navegando por esos abismos digitales, enfrentando horrores que la mayoría ni siquiera imagina. La Deep Web no es solo un lugar de curiosidad prohibida, es un espejo de la crueldad humana, un territorio donde lo inimaginable cobra vida y donde la línea entre la realidad y la pesadilla se difumina. Esa fue mi primera y última lección sobre la Deep Web, una lección que me enseñó que hay secretos que es mejor no descubrir y que algunas puertas, una vez abiertas, cambian para siempre la forma en que ves el mundo.